Bien, continuando con el modelo de gases ideales desarrollado en clase, vamos a ampliar el contenido que hemos visto en clase con la introducción del modelo de gas ideal. En este vídeo vamos a ampliar el concepto del modelo de gas ideal. Hemos visto que para los gases ideales la ecuación de estado es P por V igual a R'(T), y a su vez hemos visto que para un gas ideal el calor específico es constante. Bien, asimismo hemos visto que para los gases ideales la energía interna es únicamente función de la temperatura y la entalpía también es, por lo tanto, U más P por V. Luego, siendo la energía interna para un gas ideal función de la temperatura y P por V para un gas ideal R'(T), tendríamos que la entalpía a su vez es únicamente función de la temperatura para un gas ideal. Vamos a tratar de sacar estas relaciones entre energía interna y entalpía y temperatura de un gas ideal. Para ello recordamos que para cualquier sustancia habíamos visto cómo el calor específico a volumen constante era la derivada parcial de la energía interna respecto a la temperatura cuando el volumen es constante, y de igual manera el calor específico a presión constante para cualquier tipo de sustancia era la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura cuando la presión es constante. Ahora bien, si la sustancia es gas ideal, tenemos que, al tratarse solamente la energía interna función de la temperatura y la entalpía función de la temperatura, esa derivada parcial se convierte en derivada total, tanto para C sub V como para C sub P. Con lo cual ya podemos calcular la variación de energía interna entre el estado de referencia y el estado 1 como U menos U sub 0, haciendo la integral de C sub diferencial de T. Y siendo para gas ideal el calor específico constante, tendremos que esto saldría fuera de la integral y nos quedaría de esta manera, desde 0 hasta 1. Es decir, esto sería U, esto sería C sub por delta T. Poniendo el origen de energía interna en los 0 Kelvin, tendríamos que esto sería C sub V por T menos T sub 0, es decir, C sub V por T menos 0. De lo cual se deduce que para un gas ideal la energía interna se puede calcular como C sub V por T. Habíamos visto que era función exclusivamente de la temperatura y ahora sabemos cuál es esa función. Asimismo, de aquí podemos obtener que la variación de entalpía, es decir, H menos H sub 0, la referencia, sería la integral de C sub P diferencial de T, y siendo calor específico constante, para un gas ideal tendríamos que esto es C sub P por delta T, es decir, H menos 0 será C sub P T menos T sub 0, y para los gases ideales, tanto el origen de energía interna como de entalpía se pone en los 0 Kelvin. Luego esto sería C sub P T menos 0. Con lo cual nos quedaría que la entalpía es C sub P por T para un gas ideal. Por otra parte, sabemos que de la definición de entalpía tenemos que es igual a U más P por V, y para un gas ideal esto sería igual a C sub V T más R'(T), es decir, C sub V más R'(T). Y sustituyendo esto aquí, tendríamos que C sub P menos C sub V es igual a R'. Esta es la relación
entre la diferencia entre el calor específico a presión constante y a volumen constante de un gas ideal. Sabemos que es igual, por lo tanto, esa diferencia es igual a la constante particular del gas. Esta es la fórmula de Mayer. Por otra parte, sabemos o se define, esto es la diferencia entre C sub P y C sub de un gas ideal, es igual a R' de ese gas ideal. Mientras que la relación entre C sub P y C sub V de un gas ideal se define como el exponente adiabático de ese gas ideal. Luego, ya sabemos calcular la energía interna, la entalpía de un gas ideal y sabemos la relación entre calor específico a presión constante y volumen constante y diferencia entre ambos calores específicos para un gas ideal. Este coeficiente es el exponente adiabático de ese gas ideal. Bueno, ya hemos visto cómo para un gas ideal la ley o fórmula de Mayer nos da la relación, la diferencia entre el calor específico a presión constante y a volumen constante de ese gas ideal, y es igual a la constante particular de ese gas. Por otra parte, hemos definido el exponente adiabático de un gas ideal como la relación entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. El valor de gamma depende exclusivamente del gas en cuestión, en concreto de su estructura molecular, de tal manera que si se trata, por ejemplo, de un gas monoatómico, es decir, constituido por una única molécula, como puede ser el argón, constituido por un único átomo, su molécula, como puede ser el argón, el helio, etcétera, gamma vale 1,66. En el caso de gases diatómicos, como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, el aire, teniendo en cuenta que está formado básicamente de oxígeno y de nitrógeno, etcétera, tendríamos que gamma vale 1,4, en torno a 1,41. Y para gases triatómicos, como puede ser el dióxido de carbono o, por ejemplo, el agua en estado gaseoso, tenemos que gamma vale 1,33. Combinando estas dos expresiones, tenemos que, por ejemplo, sustituyendo el calor específico en la segunda y despejándolo en la primera, tendríamos que gamma por C sub V menos C sub V es igual a R', de lo que se deduce que para un gas ideal C sub V es igual a R' entre gamma menos 1. Y sustituyendo en la anterior, C sub P sabemos que sería gamma R' entre gamma menos 1. Luego los calores específicos de un gas ideal los podemos hallar de las tablas. Una opción es hallarlos de las tablas, de las propiedades de los gases, o bien utilizar estas expresiones, C sub P y C sub V como funciones de gamma y de R'. Y para esto sería necesario conocer únicamente la gamma del gas y la masa molar del gas, puesto que a partir de la masa molar del gas podríamos calcular su constante particular a partir de la constante universal de los gases.